Padre, yo te doy gracias en esta mañana también por tu palabra. Gracias porque también podemos estar expuestos a ella y tú nos bendices cuando la estudiamos. Tú nos limpias el corazón cuando la estudiamos. Y eso te pido, Señor, hoy que tú hagas ese milagro maravilloso, poderoso, que tú muevas las aguas en esta mañana, en este lugar. Y que todos nosotros nos zambullamos en ese estanque, en ese río maravilloso de tu Espíritu. Lo único que necesitamos nosotros es tu palabra. A veces pensamos que necesitamos muchas cosas, pero lo que más necesitamos es tu palabra bendita. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Los niños salgan, por favor. Ahí, con mucho cuidadito. Y vamos, los mayores, a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. Los adolescentes también tienen clase, así que pueden salir. Mateo capítulo 5. Estamos estudiando desde hace algunas semanas en este libro de Mateo. No nos hemos movido del capítulo 5, porque ese capítulo, entre otros, es uno que nos aporta una riqueza increíble para nuestra vida. Y yo creo que en este capítulo 5 están las características del hombre del Nuevo Testamento. Más que versículos o bienaventuranzas, en esta parte de la bienaventuranza se encuentra el carácter, cómo tú y yo tenemos que ser delante de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y algo muy curioso es que el Señor Jesús le da importancia y habla acerca de las bienaventuranzas a aquellos que son algo. Antes de mandarlos a hacer nada, el Señor dice: bienaventurados los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La semana pasada o la vez pasada que el Señor me permitió compartir con vosotros, hablamos acerca de bienaventurados los que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A veces nosotros decimos: Señor, quiero verte, y a veces oramos, pero hay cosas que la oración no puede hacer. A veces uno tiene que hacer ciertas cosas para que Dios pueda entonces obrar, para que Dios pueda abrir los ojos de nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que ser limpios en el corazón para poder ver a Dios. Hoy vamos a estudiar esta bienaventuranza en el capítulo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Es curioso que nosotros pensamos, yo mismo personalmente pienso que soy una persona muy misericordiosa, porque soy cristiano, porque soy creyente, porque soy hijo de Dios, porque estudio la palabra, porque en mi familia se habla de Dios, escuchamos alabanza todo el día, servimos a Dios en los medios de comunicación, y a veces pensamos que somos muy misericordiosos, pero estudiando la palabra hay algo que sucede, y es que me doy cuenta de que no soy tan misericordioso como pensaba. Cuando entiendo que el Señor Jesús está hablando, entonces entiendo también todo lo que me falta y todo aquello que puedo obtener en la sangre de Cristo y todo lo que puedo obtener en Dios. Así que las bienaventuranzas y la palabra de Dios en general nos somete a prueba. Al estudiar las palabras de Jesús, irremediablemente vamos a ser escudriñados por la palabra. Dice la palabra de Dios,
En el concilio de Jerusalén, Jacobo dijo a los demás apóstoles: no está bien, hermanos, que a los gentiles, aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo, no está bien que les impongamos más cargas. No está bien que queramos que ellos hagan cosas que ni siquiera nosotros hemos podido hacer. Y había algo en la ley, y es que todo aquel que invocaba los 10 mandamientos se obligaba a sí mismo y se transportaba la carga de tener que llevar y tener que cumplir esos mandamientos. O sea, también dice Jesús que todos aquellos que se aparten de iniquidad, todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos estamos comprometiendo con la Escritura. Dios nos está dando un peso, una carga espiritual en nosotros, de acuerdo a la revelación que nos ha sido dada. Así que si nosotros nos abrimos a la revelación celestial, pero no ejercitamos aquello que nos revela el Señor, entonces seremos personas infructuosas. Constantemente Dios nos está revelando nuestra condición. Cada vez que vamos a nuestro lugar de oración, el Señor nos expone quién somos realmente, si hemos hecho algo que le ha desagradado. Antes de seguir adelante, antes de hacer nada para Dios, nosotros tenemos que asegurarnos de que somos algo para Dios. Amén. Lo más importante no es lo que tú y yo hacemos, sino es lo que tú y yo somos. Así que la palabra es como un espejo en el cual nos vemos reflejados. Y si somos sinceros, reconoceremos que posiblemente lo que vemos en el reflejo no se parece a Jesús. El Señor quiere hacer la obra en nosotros y quiere transformarnos de acuerdo a su imagen. Pero en ese proceso nosotros tenemos que reconocer que todavía nos queda mucho para ser como Jesús. Así que el Señor nos mide, el Señor nos pesa. Así cuando vamos al médico, llevamos a nuestros niños, lo ponen en la báscula, lo pesan, lo miden para ver si tienen las medidas, el peso adecuado. Así también el Señor nos pesa cada vez que escuchamos la palabra. Así que son bienaventurados los que son misericordiosos. Vamos a empezar definiendo qué es misericordia. Misericordia significa tener un sentido de compasión, además de deseo de aliviar el sufrimiento. Repito, misericordia significa tener un sentido de compasión, además de el deseo de aliviar el sufrimiento de la persona. Es una compasión que te lleva a la acción. La preocupación del que es misericordioso por la desdicha de los hombres le lleva a un deseo por aliviar precisamente esa desdicha. Es una compasión interna que te lleva a moverte y a hacer actos externos que van a servir para aliviar a la persona. Misericordia es una palabra muy usada. Nosotros usamos constantemente: Señor, gracias por tu misericordia. Nosotros constantemente decimos que tenemos que, así como Dios fue misericordioso con nosotros, también nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Pero hay algo que es más profundo en la Escritura, y que digo que cuando ponemos a estudiar la Escritura, nos damos cuenta que no hemos dado la talla en esto, que hemos sido medidos y no hemos dado la talla, que hemos sido pesados y no hemos dado el peso. Pero el Señor quiere en esta mañana impartirnos su palabra. No solamente compartir una información, sino quiere cuando salgamos de este lugar nosotros aprendamos qué es la misericordia y también inclinarnos hacia la necesidad de los demás. Generalmente nosotros vivimos en un estado en el que estamos muy aislados en nosotros. Estamos muy ensimismados. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses y vernos nosotros metidos e incluidos en una especie de casa pequeña en la cual estamos a veces en nuestra mente, a veces en lo que nosotros pretendemos o buscamos en la vida, y lo que
a veces nosotros buscamos de la vida es relacionado con nuestras cosas personales. Y muy pocas veces nos paramos para atender las necesidades de los demás. Quizá alguien llama a nuestra puerta y le atendemos, alguien nos pide ayuda y nosotros le ayudamos. Y eso es correcto. Pero hay algo más que el Señor nos pide, que seamos misericordiosos. No solamente que en un momento determinado actuemos con misericordia, sino que hay algo, un sentir que tiene que estar en nosotros, y es que la misericordia de Dios sea establecida en nuestra vida. Y eso tiene que hacerlo el Señor. Y es una de las características y cualidades del hombre espiritual. Una de las cosas que el hombre del Nuevo Testamento tiene que portar. Hermanos, si nosotros tendríamos que ser celosos en ser misericordiosos, en tener hambre y sed de Dios. Tendríamos que ser celosos y tendríamos que desear ardientemente no solamente los dones del Espíritu, el poder de Dios, la unción que tantas veces pedimos, pero yo creo que tenemos que esforzarnos mucho más en pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos haga gente misericordiosa. Porque Él es misericordioso, Dios es misericordioso. Él nos enseña lo que es la misericordia. Dice en Lamentaciones capítulo 3 que por su misericordia no hemos sido, ¿qué? Consumidos. A mí me gusta mucho ese ejemplo que pone el Señor de cómo es Él. Él es compasivo y Él es misericordioso. Hay una realidad, y es que yo veo como partes en Dios. Es decir, veo como por una parte la justicia de Dios está reclamando precisamente eso, que el que ha hecho lo malo sea juzgado de acuerdo a su delito. Aquel que ha transgredido una ley sea juzgado de acuerdo a la transgresión. Aquel que ha mentido, aquel que ha blasfemado, aquel que ha tenido idolatría o ha tenido algún contacto con algo que Dios ha prohibido. La justicia de Dios clama desde el cielo, y la parte de Dios que es juez, Él está diciendo castigo al pecador. Castigo al inicuo, ha hecho lo malo, se merece la muerte. Y la paga del pecado precisamente es muerte. Y Dios estableció en la ley que el alma que pecare, esa morirá. Y la muerte es la separación de Dios. Hay una parte en Dios, hermano, que es la parte del Dios juez, la parte del Dios que estableció su ley y que quiere que se cumpla su ley. Pero está la parte, gracias a Dios, está la parte también de la misericordia. Al mismo tiempo que Dios en su celo, y el Dios celoso y el Dios que es fuego consumidor, está diciendo no, acabemos con ellos. Ellos merecen la muerte. Sabían que no se podía hacer, pero lo han hecho. Así que han transgredido mi ley y tienen que morir. Pero al mismo tiempo la misericordia de Dios dice, ay, entiéndelos. Son carne, entiéndelos que son débiles. Mira su diseño. Ellos cayeron del diseño original. Ellos se desviaron del camino de la perfección con la cual nosotros le creamos. Vamos a compadecernos de ellos. Y eso fue lo que motivó al cielo a enviar a Jesucristo a la tierra para ser Salvador nuestro. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que ve la necesidad, y el amor de Dios es el que se mueve para accionar. ¿Te das cuenta? Nosotros vemos que en la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Eso qué es? Es una expresión de misericordia. Porque Dios, no teniendo por qué enviar a su Hijo, Él lo envió. Él vio nuestra condición en la que estamos y Él sintió compasión de los hombres. Y en su compasión, entonces Él envió a su Hijo. Esa fue la muestra, fue la práctica del amor de Dios, y Él envió a Jesús. Fíjate que el sol está puesto, Dios puso el sol en el firmamento justo en la distancia adecuada. Es decir, no lo puso más lejos de la tierra, porque seríamos un cubito de hielo. Tampoco lo puso más cerca de la tierra, porque seríamos una bola de fuego. Sino que Él lo puso a la distancia adecuada, y además nos dio algo que se llama la capa de ozono. Es como una cobertura
donde se filtran los rayos ultravioleta y ese sol no nos daña, porque el sol es fuego consumidor, ¿sí o no? Es fuego consumidor. Nosotros vamos a la playita y nos tostamos al sol, pero te puede producir quemaduras, puede producir daños irreparables en la piel, porque el sol, su naturaleza es ser fuego consumidor, alumbrar, es estar ahí y hasta que Dios le dé mandamiento, pues Él está ahí alumbrando. Pero Dios, daros cuenta que nos ha puesto un microclima aquí en la tierra, diferente de todo el universo, diferente de todos los planetas. Y esa capa de ozono lo que hace es que filtra el fuego consumidor del sol. Un día estaba orando y el Señor me mostró este cuadro del sol, de la capa de ozono, de los rayos ultravioleta, de fuego consumidor. Y yo dije, wow, es igual que Dios. Porque Dios dice en su palabra que Él es fuego consumidor también. Él dice en su palabra que Él es el sol de justicia. Y el sol de justicia lo que está es para quemar, es para ejercer una autoridad y para quemar todo aquello que puede ser quemado. Él es el sol de justicia, pero la misericordia de Dios es la capa de ozono. La misericordia de Dios es la capa que nos protege de ser consumidos por el fuego de Dios. ¿Te das cuenta, hermanos? Por eso es una necedad que tú estés condenado. Es una tontería que tú te sientas condenado, que no te sientas perdonado por Dios. Hay personas que no aceptan su perdón, no aceptan que Dios los ha perdonado, que Dios los ama como son en Cristo Jesús, que aquel que se ha arrepentido de sus pecados, Dios lo ha salvado, su sangre lo ha limpiado. Tenemos que aceptar eso, ¿sí o no? Y si te sientes condenado en esta mañana, al final de la reunión, si no has tenido convicción, acércate, vamos a orar por ti, para que Dios quite esa maldición, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es verdad que hay una parte de Dios que está airada con nosotros, que está airada con el pecado, con la desobediencia, pero también está esa capa de la misericordia que filtra, se pone delante del sol, de la justicia de Dios, se pone delante y filtra la ira y el castigo y el juicio de Dios, y lo que viene a los hombres es compasión y misericordia. Amén, hermanos. Así que Dios es misericordioso, Dios por naturaleza. Él no ha aprendido a ser misericordioso, sino que Él es misericordioso. Así que aquellos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que tener esa cualidad también. Yo te digo que es una cualidad muy necesaria para nosotros si queremos ser personas espirituales, gente llena de Dios, gente llena del Espíritu, pero también con esa misericordia. Quiero compartir dos textos que nos van a servir de base para hablar algunas verdades en esta mañana. El primero se encuentra en el libro de Juan, capítulo 7. Vete conmigo a Juan, capítulo 7. Son dos historias muy conocidas. Juan capítulo 7. Perdón, Juan capítulo 8, 8:1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Cada uno, dice el 53, se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No es que habían oído, ¿no? Sino que la pillaron a la tipa, ¿no?
Y al tipo también, ¿no? Entonces le dijeron, y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y le dicen a Jesús, tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Esta historia es una de las historias pues, comunes que pasaban con los fariseos. Los fariseos eran siempre gente que estaban queriendo provocar a Jesús para que se equivocara en algo y así desacreditarlo como Mesías, o para prenderle, o para juzgarle, o incluso para matarle. Y en esta ocasión era normal que cuando los fariseos o los saduceos tenían alguna cuestión que tratar, iban a los rabinos y le preguntaban a los rabinos, porque ellos eran expertos en la ley y en su aplicación. Entonces iban y le preguntaban y le exponían la cuestión y les decían qué hacer. Pero ellos no fueron a Jesús porque él fuera un rabino queriendo saber de Jesús qué hacer, sino para ver cómo Jesús bregaba con esta situación. Imaginaros que es un momento que hubiera dicho lo que hubiera dicho Jesús, lo hubieran pillado. Ahí vienen a Jesús y le dicen, bueno, maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Imagínate, ¿tú qué dirías? ¿Qué dirías? Si dices apedrearla, porque es lo que dice la ley, entonces pues ya no sería el Jesús piadoso, misericordioso que se ve en las Escrituras. Ya no sería ese Jesús llamado amigo de pecadores. Si dice que la mataran, se ponía en conflicto con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano prohibía a los judíos ejercer su propia justicia en estos casos. Pero si dice que no, entonces le dirían que era un falso maestro, porque la ley decía precisamente que a esas mujeres, a ese tipo de personas, tenían que llevarlas fuera de la ciudad y apedrearlas. Estaba en la ley. Y los fariseos en este sentido estaban bien estaban bien desde el punto de vista legal, ¿no? Estaban correctos. Sin embargo, Jesús hizo algo, y es que él no dijo nada, pero se puso a escribir en tierra. Bueno, pues hay algunos que dicen que Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Pero es curioso que la palabra que usa ahí para escribir es literalmente redactar un informe contra alguien. Lo que algunos dicen que Jesús estaba haciendo ahí era escribiendo los pecados y las debilidades de cada uno de los que estaban ahí. Era como que Él, que conoce todas las cosas, Él estaba escribiendo, redactando un informe contra todos los que estaban ahí. Escribiendo en la tierra, pues los que podían leer estaban diciendo, oh, pero ese es mi pecado. Oh, esa es mi debilidad. Esa es mi inclinación, no lo sabe nadie, pero está escrito ahí en tierra. Este hombre está escribiendo justamente lo que a mí me está aconteciendo, aquellas cosas que me hacen caer, aquellas cosas que me hacen ser débil, ¿me entienden? Y ahí estaba Jesús escribiendo. Y ellos le preguntaban, pero Jesús seguía redactando un informe donde estaban expuestos los pecados de todas estas personas. Así que cuando terminó Jesús de redactar ese informe, entonces le preguntó, ok, está bien, ¿queréis apedrearla? Adelante, apedrearla. Pero que comience aquel que no tenga pecado o que no haya sentido alguna vez hacer lo que esta mujer ha hecho. Lo que estaba diciendo Jesús es que todos ellos tenían inclinaciones parecidas
a lo que ese hombre y esa mujer habían hecho y que le habían llevado a cometer el adulterio. Y delante, repito, delante de la ley de Dios, era correcto que esa mujer y ese hombre fueran muertos. Era parte de la justicia de la ley en ese tiempo. Pero Jesús vino a enseñarnos algo que está por encima de la ley, y es la misericordia. Y Jesús, hermanos, tuvo compasión de esa mujer. Y Él dijo, está bien, yo no voy a decir que no la matéis, porque es verdad que la ley lo dice, pero hay algo más aparte de cumplir la ley a rajatabla, y es el Espíritu. Es el Espíritu, es la misericordia de Dios, la compasión que una persona tiene que tener, o que uno tiene que tener por esta. Así que sí, la podéis apedrear, pero solo si nunca habéis deseado vosotros cometer el mismo pecado que esta mujer ha deseado. Así que todos se sintieron aserrados en sus corazones, todos se sintieron con una convicción de pecado. Y uno a uno, comenzando desde el mayor, quizá había algún niño valiente ahí que no estaba bien no estaba pendiente del asunto que estaba pasando con la piedra, y un hombre dice, estate quieto, nene, tira la piedra. Estate quieto. Lo que está diciendo este hombre tiene toda la razón. Además, ha escrito en la tierra todo lo que me pasa a mí y lo que ha dicho. ¿Cuántas veces? Madre mía, ¿cuántas veces nosotros hemos deseado eso? Así que se fueron y dejaron solo a la mujer con Jesús. Hay una frase muy bonita que dice Agustín de Hipona: se quedaron solos una gran miseria y una gran misericordia. Esa mujer llena de miseria y Jesús lleno de misericordia se quedaron solos. Nadie les juzgó, se fueron todos. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno por ahora. Vete, te doy la oportunidad de que reformes tu vida, te doy la oportunidad de que hagas una cosa diferente a la que has hecho hasta ahora, y en el día del juicio nos veremos a ver si ahí te juzgo o no te juzgo, pero por ahora no te voy a juzgar. ¿Amén? Amén. Amén. Y hay algunas cosas, hermanos, que nos enseñan los escribas en este pasaje, y es, número uno, la concepción de la autoridad que ellos tenían. Para ellos las situaciones las solucionaban con una decisión basada en la ley y basada en unos hechos. Y repito que tenían razón. Consideraban su posición de liderazgo como tener un derecho a juzgar y un deber a condenar. Ellos, es más, yo creo que ellos estaban deseando matar a esa mujer. Y cuando esa mujer fuera apedreada y estuviera debajo de una pila de piedras, ellos encima se iban a sentir orgullosos porque han respondido y han sido el brazo ejecutor de la justicia divina aquí en la tierra. Y los fariseos, ellos operaban así, ellos eran autoridades espirituales, estaban por encima del pueblo y ejercían así su autoridad y lo hacían sin ninguna compasión. Para ellos no había personas, para ellos había pecados, había delitos, no había personas. Y lo más triste, hermanos, es cuando nosotros dejamos de ver personas con sentimientos, de compadecernos por la debilidad de la gente, y empezamos a ver pecados en las personas. Es como el doctor que va y bueno, dice, doctor, ha venido, no me acuerdo cómo se llama, ese de problemas de la vesícula, el gordito ese bajito con gafas que tenía problemas de la vesícula, y a veces tratamos a las personas así. Sí, es el larguilucho, ¿no? Esa persona o con gafas o que tiene un bigote grande y siempre nos referimos a personas por su aspecto o le quitamos el nombre. Pero para Dios es muy importante los nombres. La Biblia está llena de situaciones donde Dios llama a cada uno por su nombre. Y a veces en el libro de los números, en el libro en el Pentateuco, habla mucho acerca de nombres que nosotros decimos, ¿y por qué están ahí todos esos nombres? Porque Dios le da importancia a cada uno en particular y los llama por nombres a cada uno. Así que Dios mira la necesidad
y la debilidad de las personas. Y Dios conoce, a cada uno nos conoce por nuestro nombre. Yo he escrito aquí, hermanos, el deber de la autoridad primero es la comprensión. Comprender es el primer paso para ayudar. Diga conmigo, comprender es el primer paso para ayudar. Fíjate que nosotros como pastores estamos muchas veces, pues expuestos a conocer la vida de las personas. Personas abocan sobre nosotros sus frustraciones, sus problemas, sus situaciones que son difíciles, que son muy complicadas. Y hay una cosa que ellos esperan y no es juicio. Fíjate, es más, muchas personas no se atreven a confesar sus pecados por miedo a ser juzgados. Y dicen, si yo le digo a este hombre, a este pastor, o a esta pastora, o a este líder, o a este hermano, si yo le digo los problemas que tengo, es posible que esa persona, número uno, se escandalice de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy pensando, de la situación que tengo, no me entienda, me juzgue, hable de otros, de mi problema o de mi situación, y yo me voy a sentir peor todavía que como me siento ahora. Así que muchas personas encubren su pecado, encubren su debilidad, encubren sus faltas. Y dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Sí? Así que es algo bueno confesar nuestros pecados, no para que alguien nos diga, reza 3 Padres Nuestros y chimpún, o para que alguien nos absuelva, sino para que alguien nos ayude en nuestros problemas. Muchas veces nosotros hemos tenido que hablar con alguien, se nos ha puesto la cara roja de vergüenza de tener que confesar nuestras situaciones, confesar nuestros pecados. A veces no hemos sabido bregar con ellos, a veces las debilidades han sido más fuertes que nosotros y no hemos sabido controlar ciertos asuntos, y hemos tenido que ir a alguien llorando y decirle, mira, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa esto, y estamos esperando una colleja, ¿no? Estamos esperando a que alguien venga. Wow, si es que ¿cómo has podido hacer eso, hombre? Si es que eres un tirado de la vida. Con razón, tú mereces la justicia de Dios, toda para ti solo. Y a veces hemos estado esperando eso, pero lo que hemos encontrado ha sido comprensión. Si hay algo que necesita la persona que tienes a tu lado, es comprensión. Que la comprendas. Está difícil, pero necesita que la comprendas. Muchas veces, la mayoría de nuestras actitudes, hermanos, hacia los demás es que estamos buscando comprensión. Estamos buscando que alguien nos entienda. Parece que hablamos chino entre las personas. Nadie nos entiende. Y lo que estamos diciendo, por favor, ¿hay alguien que pueda comprenderme? ¿Hay alguien que pueda entenderme? Pero nos encontramos muchas veces con el espíritu de los escribas, ese espíritu inquisitivo, que ve nada más que los pecados, que ve nada más que las actitudes que tenemos y que se toman la licencia de juzgar todo lo que ven. Hay personas, hermanos, que juzgan todo y a todos. Enseguida les miden y le dicen, no, este es así, a este le pasa esto, le pasa aquello, y eso es lo que hay. Y lo que yo digo, pues, tengo la razón. Y hay personas que se dedican, tienen el ministerio del juicio, el ministerio de la crítica, el ministerio de la vara de medir, llámalo como quieras. Pero eso no es lo que está esperando el Señor. Porque hasta que nosotros no seamos capaces de dar la talla en cuanto a nuestras faltas, no somos nadie para juzgar las faltas de los demás. ¿Me entienden, hermanos? No podemos juzgar las faltas de nadie porque aún nosotros mismos no podemos con las nuestras propias. Así que comprender es el primer paso para ayudar. Comprender por qué lo hizo. A veces, como digo, personas vienen a contarte algún problema y lo que queremos es comprender por qué. Yo veo en las noticias y vemos a jóvenes que han hecho cosas terribles, horribles, o personas que han cometido actos terribles.
Yo pienso, ¿qué pensará Dios desde el cielo? Lo que pienso yo, hermanos, muchas veces no es de Dios. Lo que pienso yo es darles con la misma medida con la que ellos han medido. Responderle con la misma contundencia que ellos han hecho. A los asesinos, yo los asesinaba. A los violadores no les violaba. Los asesinaba también. O sea, si yo aplico mi justicia personal y yo aplico mi juicio, seguramente me voy a equivocar. Pero yo pienso, Señor, tú eres tan sabio. ¿Qué piensas tú de este personaje? ¿Qué piensas tú? Hermanos, si hay algo que yo siento, y es que Dios tiene misericordia de todos. Hubo una ocasión en la que un siervo de Dios, era un siervo que pastoreaba una iglesia pequeñita. Él estaba viendo su televisión en el tiempo de las noticias y vio a varios jóvenes que estaban, pues las cámaras estaban grabándolos. Eran jóvenes que estaban, como muchas veces vemos esas imágenes de personas con una camiseta, con una chaqueta encima de la cabeza porque han matado a alguien, han hecho algo delictivo y los llevan para meterlos en el juzgado, para ser interrogados. Y él vio a unos jóvenes que habían matado a otras personas. En una pelea, en una riña de bandas, habían acabado con la vida de varios jóvenes. Así que eran 3 o 4, no recuerdo. Pero él los vio cómo los llevaban a la cárcel. Y de repente él sintió una gran compasión por ellos. Los medios de comunicación decían, son jóvenes con problemas psicológicos, son jóvenes que no tienen solución. Y todo lo que los medios de comunicación y nosotros decimos cuando vemos ese tipo de cosas. Nos faltan palabras porque la misma frustración, el mismo dolor que nos preocupa, la injusticia que se comete, nos hace decir, hay que ver. Yo los tenía en la cárcel todo el día. He oído a personas, a cristianos que decían, yo los llevaba a todos a una isla y le prendía fuego. Santo Dios. Menos mal que Dios no te concede tus oraciones, no escucha tus oraciones, sino la llevamos clara, ¿no? Con muchos hermanos. Pero Dios le dijo a ese pastor de una iglesia pequeñita, en una parte por ahí de Estados Unidos, le dijo, yo quiero que tú vayas a Nueva York, que es donde estaban esos jóvenes, vayas y les prediques el evangelio. Yo tengo compasión de ellos, yo tengo misericordia de ellos. Así que este pastor recorrió medio Estados Unidos para llegar a Nueva York y él entró en la cárcel, le permitieron visitarles y esos jóvenes recibieron al Señor Jesús con lágrimas en sus ojos, arrepentidos por sus pecados. Ellos escucharon el mensaje de la cruz y fueron tocados por Dios a través del mensaje. Así que en el corazón de este hombre surgió un fuego, una pasión. Entonces él de repente sintió la compasión por todas esas bandas, por todos esos jóvenes que estaban atrapados en diferentes bandas en esos años. Estoy hablando de los años 60, 70 del siglo pasado. Se llevaban muchas bandas violentas. Yo creo que más que ahora incluso hay en Estados Unidos. Y él fue y se introdujo en esos barrios donde estaban las bandas. Y él cuenta en uno de sus testimonios que entró a un lugar donde estaban una de esas bandas y empezó a predicarles el evangelio. Y un chico sacó su navaja y se la puso en el cuello. Y él le dijo, ¿sabes, predicador? ¿Sabes que ahora mismo yo te podría matar y te podría cortar en 1000 pedazos? Y no pasaría nada. Y este predicador lleno del Espíritu Santo le dijo, está bien, tú me puedes matar y cortar mi cuerpo en 1000 pedazos, pero cada pedazo diría que Dios te ama. Ese predicador se llamaba David Wilkerson. Y está la presencia de Dios. Y él comenzó un ministerio internacional para ayudar a jóvenes. Él tenía una congregación en Brooklyn. Y es increíble la obra que ese hombre ha hecho. Todo comenzó porque se inclinó. Yo creo que pudo escuchar el corazón de Dios que decía, yo tengo misericordia de esos jóvenes.
Yo tengo compasión de esos jóvenes. Y lo que le movió a ese hombre a trasladar a toda su familia, todo su ministerio, dejar su vida antigua y comenzar un tiempo nuevo, pastoreando a pandilleros, estando expuesto a la muerte, estando expuesto a palizas o a qué sé yo, cualquier cosa que le pudieran hacer. Pero a ese hombre le movía la compasión por esos hombres. A veces nosotros nos movemos a compasión o lo que vemos, como digo, son números. Hay muchos predicadores que lo que ven son números, gente que se siente en las sillas, gente que venga a la congregación. Hermanos, tenemos que llenar la iglesia, amén, amén, hermanos. Pero lo que estamos buscando no lo estamos haciendo por compasión, lo estamos haciendo para, qué sé yo, con otros intereses, que no son los intereses de Dios. Está bien que vengan gente a la iglesia, sí, pero nuestra motivación, hermanos, tiene que ser la motivación de Dios. Una preocupación, una carga, un peso de Dios, una tristeza de Dios cuando Él ve a personas que no están cumpliendo el diseño original por el cual Dios los creó. Y el corazón de Dios se duele. Y si hay alguien conectado con la presencia de Dios, va a sentir esa misma compasión. Y tú vas a ir por la calle y vas a ver a pandilleros, vas a ver a gente vagabunda, o vas a ver a gente, incluso gente con corbata, bien vestida, pero que también ellos son dignos de compasión porque no conocen a Cristo. Todos los que no conocen a Cristo son dignos de compasión. Y tenemos que llevarles el Evangelio y no nos importa lo que nos puedan decir, si nos ultrajan, si nos persiguen, si nos critican, si nos juzgan, si no nos reciben, pero nosotros somos movidos por la compasión de Dios. Y Dios, hermanos, no escatimó ni a su propio Hijo. Así que el Señor puso por delante la misericordia aquí en esta historia. Así que nosotros tenemos que comprender qué es lo que ha llevado a esta persona a hacer lo que hizo. A ver, háblame, dime qué pasó. Y luego te das cuenta que ha tenido un pasado difícil. Te das cuenta que viene de una familia desestructurada, que lo violaron a un niño, lo violaron cuando era pequeño y cuando fue mayor, en esa violación le abrió la puerta a la homosexualidad y ahora es homosexual. ¿Por qué eres así? Porque un tío mío me violó cuando era pequeño. O algo sucedió. Siempre, hermanos, sucede algo que provoca, que propicia una situación determinada. Hicieron una entrevista a uno de los mayores asesinos en serie, el hombre, uno de los peores violadores que ha habido en Estados Unidos. Terrible, hermanos, un hombre sin compasión, sin misericordia. En los últimos días de su vida, cuando iba a ser ya muerto, permitieron que un siervo de Dios, un ministro, entrara y le hiciera una entrevista y le preguntó, oye, ¿por qué has hecho? Estaba acostumbrado a recibir juicio de las personas. Tú eres un degenerado, tú eres un maldito, te mereces la muerte. Los familiares de las víctimas, imagínate lo que decían, te merece lo que te va a pasar, te achicharrarás y yo estaré ahí para verlo, qué sé yo, hermanos, un montón de cosas le decían. Pero este ministro le dijo, sabes, me gustaría saber de tu vida, por qué has hecho lo que has hecho. Y él, este hombre tan terrible, vio en el predicador un amor, una compasión. Y él le dijo, mira, predicador, cuando era pequeño, alguien me ofreció revistas pornográficas. Yo estaba con familiares míos, yo veía películas pornográficas con ellos. Ellos me introdujeron en este mundo y yo le abrí la puerta a ciertas cosas que a partir de ahí pues yo no pude controlar y cada vez mi deseo era mayor y cada vez yo no podía satisfacer ya mi necesidad sexual y entonces tuve que hacer esas cosas, que no es que ahora le vamos a pasar la mano, ay, te entiendo, bueno, pues no pasa nada, no es eso, pero sí es por lo menos entender a las personas. Porque el siguiente paso después de entender es pues poder ayudar y poder rehabilitar. Después de que comprendemos la situación, nuestra postura debe ser la de ayudar y la de rehabilitar. Tú te sorprenderías
si eres nuevo aquí y no nos conoces mucho, te sorprendería de quién somos nosotros. Tú nos ves aquí predicando, nos ves tocando la guitarra, nos ves aquí que parecemos que nunca hemos roto un plato. Pero hemos roto muchos platos. Hemos roto vajillas enteras. Si pudiéramos, tenemos la oportunidad de que cada uno de nosotros diéramos testimonio de lo que ha pasado con nosotros, tú te quedarías con la boca abierta. Dirías, madre mía, yo me voy de aquí, de este sitio. Esta gente son peligrosísimas. No, tranquilo. Éramos peligrosos antes, pero Cristo entendió nuestra situación, nos comprendió, tuvo misericordia de nosotros y Él nos rehabilitó. Somos pecadores rehabilitados. Amén. Somos pecadores arrepentidos y rehabilitados. Cuando una persona viene, tú ves a una persona y tú no puedes saber lo que esa persona puede llegar a ser en Cristo. Los hombres veían a un perseguidor, pero Dios vio a un apóstol. A un apóstol. Los hombres veían a un pescador tosco que sacaba la espada cuando menos te lo esperabas, pero Dios veía también un apóstol, el que abrió la puerta para que los gentiles vinieran a la salvación. Tú ves a un agricultor, a un granjero, a un ganadero, pero Dios veía a un profeta, Eliseo, un profeta que iba a hacer más milagros que su maestro. Y vemos en la palabra de Dios cómo Dios es especialista en cambiar a personas que tenían una condición y transformarlas en otras personas con una condición muy diferente. Eso no significa que el que no ha sido un drogadicto, un pervertido, qué sé yo, ahora no es un buen cristiano, no me estoy refiriendo a eso. Pero si estamos aquí, hermanos, ha sido por una necesidad. Porque algo provocó que nosotros recibiéramos a Cristo. Quizás fue un vacío en tu vida. Quizás fue una situación mala que te ocurrió. Algo que se escapaba de tus manos y que no tenías a quién acudir. Nadie te podía ayudar y de repente alguien te dijo, oye, busca de Dios, clama a Dios, prueba con Dios, si has probado con todo, prueba con Dios a ver lo que te pasa. Y un día tú te pusiste de rodillas y le dijiste, Señor, aquí estoy, si me puedes ayudar, pues ayúdame. Y Dios te respondió y te ayudó y te llenó y te convenció de tu ignorancia y te hizo entender de que eres más pecador de lo que tú pensabas. Y es así, hermanos. Ahora, de la misma manera en la que Dios nos ha tratado a nosotros, nosotros también tenemos que tratar a las personas. Eso es la misericordia. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarnos de juzgar. Siendo Jesús la palabra encarnada y sabiendo, hermanos, el significado de la ley mejor que el de los fariseos, no actuó con juicio, sino con misericordia. Y quiero abundar en esto. Y es que cuando juzgamos a otros es porque nos sentimos superiores. Cuando juzgamos a otros es porque también tenemos cosas que no queremos que sean expuestas. Y queremos taparlas a través de desnudar la debilidad de otros. ¿Amén? Cuando un predicador nuevo se levanta, o cuando un discípulo se levanta, o cuando algo sucede, entonces sí, sí, el Señor, bueno, ¿quién sabe si el Señor? ¿Quién sabe si ha sido el Señor o ha sido el Señor pastor? O quién sabe si esto o aquello, y empezamos a especular y empezamos a hablar, a veces sin saber, sin revelación, y empezamos a desacreditar. Y hermanos, y yo me he dado cuenta de que el juicio está en mí más de lo que yo pensaba. El juicio es a veces la primera opción, pero Dios quiere que nosotros dejemos el juicio y tengamos comprensión como la primera opción, misericordia como la primera opción, y pensemos bien o pensemos en qué es lo que Dios está pensando. Cuando juzgamos a otros, estamos apedreando a nuestro prójimo.
Cuando juzgamos a otros, estamos apedreando a nuestro prójimo. No le estamos tirando piedras físicas, pero le estamos tirando, hermanos, piedras emocionales. Y más si ellos llegan a conocer lo que están diciendo de ellos. Son heridas, son daños, son estorbos, impedimentos en su vida. Cuando juzgamos, estamos funcionando bajo el espíritu de los fariseos. Así que yo quiero que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Señor, te pedimos perdón. Dios mío, perdónanos por haber juzgado de esa manera tan ligera como muchas veces lo hemos hecho. Te pido, Señor, que tú me ayudes a mí a ser consciente de cuando yo escuche algo, Señor, o alguien esté dispuesto a criticar delante de mí, yo pare esa situación. No me interesa la vida de los demás solamente para si es algo bueno de los demás o si es algo en lo que yo puedo ayudar a los demás. Perdóname, Señor, y perdónanos a todos nosotros, aquellos que sienten convicción de que en algún momento hemos traspasado la línea y nos hemos atrevido a emitir juicio contra otras personas porque no sabemos lo que otras personas estén pudiendo pasar y por qué hacen lo que hacen. Señor, nos cubrimos con tu sangre y te pido, Señor, que nos ayudes como esa mujer. La respuesta de Jesús: te perdono, vete y no peques más, vete y no juzgues más, vete y empieza a pensar de acuerdo a la misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vente conmigo a otro texto en el libro de Juan también. Un poquito más atrás. Juan capítulo 5. Juan, sin Mateo. Es que estoy con Mateo aquí, acabo de leer. Juan capítulo 5. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Este es el segundo texto y está también muy relacionado porque la palabra Betesda, el estanque donde estaba ese hombre, Betesda o Betsaida, significa casa de misericordia. Había un lugar cerca de la puerta de las ovejas que era tenía una puerta y entrabas a un lugar donde había pórticos. Esos pórticos eran como pequeños techumbres donde los paralíticos se ponían ahí, se guarecían si llovía, del calor, le proveía sombra. Y también le daba la oportunidad a personas que pasaban a entrar en ese lugar, en esa casa de misericordia y darle limosna a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, a todos los que había allí. Así que cuando quizás los paralíticos salían de su casa, alguien los llevaba y los dejaban ahí en el pórtico. Y había un hombre que estaba 38 años allí y que de cuando en cuando dice la Escritura que un ángel bajaba, removía las aguas y todo el que se tiraba
al agua, quedaba sano en esa misma hora. Pero como en el reino de los ciegos el tuerto es el rey, ahí pues se le echaban delante. Cuando movían el agua se le echaban delante y el hombre, pues ya yo me imagino que ni se levantaba, ¿no? Porque cuando veía el movimiento del agua, hacía el amago para levantarse, pero ya había otro, el sordo, se tiraba y ahí era sano. Así que no había manera. Así que ya el hombre, yo me imagino que se desesperó. Aquí hay algo muy interesante, y es que yo creo que la iglesia del Señor es como un Bethesda o como un Betsaida. Nosotros somos una casa de misericordia. Somos un Bethesda. Ya conmigo, nosotros somos una casa de misericordia. Yo creo que una parte de la definición nuestra como ministerio, como iglesia, como casa espiritual, es que tenemos que ser esa casa de misericordia. Ese lugar donde vienen los paralíticos. Ese lugar donde vienen los enfermos. Ese lugar donde vienen los desvalidos, donde vienen las personas que han sido tratadas mal en la vida o que han hecho cosas malas, que no tienen solución. Y a veces vienen aquí y nos encontramos con personas que necesitan de Dios. Ahí había, hermanos, ahí no había gente sana, había gente enferma. Y habían pasado por la puerta de las ovejas. Me gusta mucho que dice que junto a la puerta de las ovejas. ¿Y quién es la puerta de las ovejas? Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Amén. Así que lo bueno es que para entrar en la casa de la misericordia tienes que pasar por la puerta de las ovejas. Tienes que pasar por Cristo. Cristo es el que te introduce en la iglesia. Cristo es el que te introduce en la casa de misericordia. Y ahí tú entras como eres, como estás. No importa la situación que tienes. No importa los pecados que hayas cometido. Hermanos y amigos, gente que nos escucha a través de la radio, que nos ve en televisión, esta casa es una casa de misericordia. Y lo que vamos a hacer aquí no es juzgar a las personas que vienen por su aspecto, por su olor, por su situación social. Lo que vamos a hacer aquí es intentar entender a las personas, intentar rehabilitar a las personas, porque cuando Cristo viene, no viene para, hermanos, viene para hacerte una persona nueva. No viene para producir en ti emociones y cosquillas, sino que viene para hacernos personas nuevas. Y cuando la gente pasa y descubre el amor de Dios y descubre el perdón de Dios y entra por la puerta de las ovejas, entonces se expone al movimiento del agua. ¿Saben lo que? Leyendo la Escritura, yo veo aquí muchos tipos, mucha tipología. Y una de las cosas que veo es que el ángel que venía de cuando en cuando, yo creo que son los ministros del Evangelio, son los ministros de la palabra. Hoy el Señor está moviendo las aguas en este lugar. El movimiento de las aguas producía la sanidad de las personas, aquel que se zambullía. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy y lo que está pasando cada vez que nosotros predicamos el Evangelio. Lo que estamos haciendo nosotros como ministros, como siervos de Dios, como mensajeros de Dios, es venir y remover la palabra. Es venir y exponer la palabra para que todo aquel que se sienta enfermo, para que todo aquel que se sienta paralítico, para que todo aquel que se sienta despreciado o que tenga una necesidad, sea cual sea, venga a zambullirse, no en la iglesia, no en los pastores, sino venga a zambullirse en el agua de vida, en el agua de la palabra de Dios. Porque en ese momento, cuando nosotros comenzamos a zambullirnos en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, en el soplo de Dios que fue dado, entonces nosotros encontramos sanidad, encontramos rehabilitación, hermanos. Y personas más duras, las más duras que tú te puedes imaginar, son tocadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace un efecto en las vidas. Dale el aplauso al Señor.
Por eso nosotros tenemos que tener confianza en la palabra. Tenemos que tener confianza y fe en que la palabra hará todo aquello que Dios quiere hacer. Y nosotros tenemos que ser gente que tiene la palabra en su boca, que predica la palabra, no con argumentos y razonamientos humanos, sino que la palabra de Dios es usada por el Espíritu de Dios para mover situaciones. Y entonces sumergirnos. Ahora, uno tiene que querer sumergirse. Uno tiene que querer sumergirse. Porque muchos nos hemos encontrado que les decimos, mira, esta es la solución para tu vida. Dios es la solución para tu vida. La palabra de Dios, busca de Dios. Busca lo que Dios te ofrece. Pero hay gente que viene al Señor o que viene a la casa de la misericordia solamente por la limosna. Esos hombres, y no pasa nada, hermanos, parte de la misión de la iglesia es dar alimento a los pobres, ¿sí o no? Es proveer soluciones y necesidades a las personas. Es parte, y esos pórticos se establecieron ahí por algo. Pero además de eso, además de la ayuda natural, estaba la ayuda espiritual, la ayuda de Dios, la ayuda del poder de Dios, que era la que realmente sanaba a las personas. Lo que sanaba a las personas no era la ayuda social, era la ayuda de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Lo que sanaba a las personas y rehabilitaba y hacía personas nuevas a los que estaban ahí en esa casa de misericordia, no era que algún rico le diera una ofrenda, porque temporalmente, pues bueno, se sentían bien, pero cuando se gastaba la ofrenda, seguían sintiéndose mal y teniendo la condición de parálisis, la cual la había llevado allí. Pero lo que quiere el Señor es que nosotros entendamos que en la casa de la misericordia lo que actúa es la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios, que tiene una solución para nosotros. La palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando encontramos una palabra de Dios, tenemos que saber echarle mano y confiar en que la palabra de Dios hará lo que tiene que hacer. Amén. Confiemos en los consejos, en las cosas que nos dicen nuestros hermanos, nuestros pastores. Pero si hay algo que tú tienes que tener confianza en este tiempo, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que mueve las aguas. Y cada día que estamos aquí hay un movimiento de las aguas. Y tienes que creerlo por la fe. Y al final de este mensaje hacemos una invitación, y al final de los mensajes hacemos invitaciones que nos dicen, ¿cuántos quieren esto, hermanos? ¿Cuántos quieren esto? Y levantamos las manos y decimos, yo quiero esto. Al decir yo quiero esto, es como que nos estamos zambullendo. Es como que estamos diciendo, sí, yo quiero esto. Esto lo quiero para mi vida. Yo me quiero zambullir y quiero cambiar a partir de este día. Así que la iglesia tiene que ser una casa de misericordia. Un lugar donde las personas entran a través de Jesucristo. Un lugar de comprensión y compasión. Un lugar de ayuda y rehabilitación. Un lugar donde se mueven las aguas de la palabra y donde los pecadores nos zambullimos para ser sanos. Amén. Y Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y yo te digo, hermanos, en el nombre de Jesús, que si tú de aquí en adelante te preocupas de comprender y rehabilitar a otros, Dios se va a encargar de tus cosas. Dios se va a encargar de tus asuntos. Si tú te encargas ahora de practicar la misericordia es sentir compasión. Cuando tú veas a un pecador, pídele a Dios que te dé compasión. La compasión te va a hacer predicarle el evangelio y no importarte si te va a decir o te va a rechazar. Me da igual que me rechace. Hay algo en mí que me lleva, una compasión que me lleva. No es que
voy a ganar puntos para entrar en el cielo y ser uno de los 144.000. Y hay muchos que tú los ves por la calle y van como zombies, todo lo lento posible para que se pasen las horas rápido y poder ticar. Pero esa no es la actitud de la iglesia. La actitud de la iglesia es una actitud de vida. Es una actitud de energía espiritual que se mueve por la compasión de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos movemos en la compasión y atendemos a las necesidades de los demás, Dios dice, alcanzarán misericordia a ellos. Yo me moveré y los entenderé a ellos y yo procuraré todo lo que les faltan a ellos. ¿Cuántos creen eso? Es un movimiento de las aguas. Eso, ahora mismo yo te estoy moviendo las aguas para que tú lo creas y tú te zambullas. Y cuando salgamos de aquí, empecemos a ver a la gente como ovejas que no tienen pastor. Empecemos a ver a las personas no como pecadores o como gente ilustre que, porque están muy bien posicionada. No, vamos a verlos como Jesús los ve, a todos por igual. Ya sea un vagabundo, ya sea una persona que tiene un aspecto deplorable, o sea una persona que tiene muy buen aspecto, tanto uno como el otro, Dios tiene compasión de ellos porque no conocen a Jesús. Y vamos a tener esa compasión por ellos. Hermanos, y hay algo que va a pasar en la congregación, algo que va a revolucionar nuestra vida y va a revolucionar la congregación, y es que nos vamos a convertir en una casa de misericordia, donde los pecadores van a venir y van a ser transformados, cambiados por el poder de Dios. Yo era un drogadicto y Dios me ha convertido en un ministro. Mi madre era una mujer sola, abandonada por su marido, y de repente un día Dios le dijo, yo soy tu marido, tranquila, ya no estás más sola, deja de pensar en ese hombre, yo soy tu marido. Mis hermanas, mis cuñados eran personas depresivas, viciosos. Entraron en la casa de la misericordia, le creyeron a Dios y se han convertido en hijos de Dios, salvos, restaurados. Y muchas personas. Yo voy por la calle y veo amigos míos de antes que no entraron en la casa de la misericordia y los veo cada vez más paralíticos. Pero veo a otros que digo, oye, ¿qué te ha pasado? He conocido al Señor. Oye, ¿y tú qué te ha pasado a ti? Yo también. Y nos abrazamos y nos besamos y decimos, madre mía, pero qué alegría, qué gozo. Ahora somos familia. ¿Te acuerdas de cuando íbamos al barrio, no sé cuándo? Oh, sí, madre mía, no, pero ya eso se acabó. Ahora Cristo, la palabra, la alabanza, la aleluya. Santo Dios. ¿Qué ha pasado? Las aguas se movieron. Las aguas se movieron en nuestra vida. Piensa en tu familia. Piensa en ese familiar tosco, rudo, duro que tienes. En ese que blasfema. Piensa en tu vecino, ese que se queja siempre cuando vas con los tacones el domingo para la reunión y te llama la atención. Piensa en la persona que, pues qué sé yo, la más, en tu jefe. Pero ahora piensa cómo Dios lo ve. No lo veas tú en tu manera de ver. Ahora piensa cómo Dios lo ve. ¿Cómo crees que Dios lo ve? ¿Crees que Dios piensa como tú? ¿Crees que Dios piensa como Pedro que dijo a Jesús, oye Jesús, ¿qué te parece si pedimos fuego del cielo y consumimos a todos estos pecadores? Gracias a Dios. Ya digo que el Señor no contesta nuestras oraciones. Dijo, pues Pedro, yo no he venido a consumir a la gente. Yo he venido todo lo contrario, a sanar a la gente, a que conozcan la vida. Estás equivocado, Pedro, estás en otro espíritu totalmente contrario. Y a veces nosotros pensamos de las personas así, este se merece el infierno. Dios está en el cielo y este está en el infierno, entonces vamos a ver quién es aquí el más chulo, ¿no? No, hermanos. Vamos a pensar como Dios piensa.
Dios miró y tuvo compasión, porque dice que veía a las personas como ¿quién? Como ovejas, sí, sin pastor. Así que las ovejas tienen que entrar por la puerta de las ovejas, que es Cristo, y entrar en la casa de misericordia, donde van a encontrar rehabilitación y van a encontrar sanidad para sus vidas. Amén. Cierra tu Biblia. Padre querido, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Vamos avanzando en las bienaventuranzas y nos damos cuenta qué nivel más alto, Señor. Yo estoy asustado de ver el nivel tan grande que hay en estas palabras, el nivel de demanda tan grande que tú nos pides. A veces las leemos y las pasamos por alto y decimos, sí, qué bueno para los misericordiosos, sí, son bienaventurados, sí, pero Dios mío, qué profundidad, qué nivel. Y yo, Señor, me siento más comprometido que nunca con tu palabra. Y te pido, Señor, que tú me des esto. Yo soy el primero que se mete en las aguas. Ayúdame, Señor, a pensar con compasión de los demás. Ayúdame a ser un rehabilitador de personas, uno que comprende la situación de las personas, uno que no se escandaliza y no se asusta de las diferentes situaciones que las personas atraviesan, sino uno que tiene respuestas para ayudar. Oye, mira, yo no puedo hacer mucho por ti, pero conozco a uno, si tú buscas a Cristo, Él te va a ayudar. Como me ayudó a mí, Él me sanó, me rehabilitó, me restauró, también lo puede hacer contigo. Señor, dame ese carácter del hombre del Nuevo Testamento que me lleva a la compasión por las personas. Y sobre todo a creer que tu palabra puede hacer todo, Señor, lo que yo jamás he pensado. Tu palabra es la que creó los cielos y la tierra. Y en esa palabra, Señor, nosotros queremos confiar y depender para que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. No es mi palabra, ni mis argumentos, ni mis teorías, ni nada de lo que yo pueda hacer, ni nada de lo que yo pueda decir, pero es la bendita palabra de Dios la que convierte al hombre. Señor, que tu palabra suene como una trompeta. Que yo sea, Señor, una expresión de la misericordia del cielo. Que el carácter y la actitud de Cristo estén en mi vida todos los días. Señor, gracias por esta congregación. Impártenos la palabra. Ahora que cada uno de nosotros nos podamos sumergir, Señor, en el estanque de la palabra, donde las aguas han sido movidas, Señor, y donde podemos encontrar santificación, donde podemos encontrar todo lo que nos falta. Señor, a ti la gloria, Dios mío, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén, hermano. Amén. Dale aplauso al Señor.